En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Estamos en tu programa Abba Padre Internacional y hoy queremos decirte que tanto amó Dios al mundo que nos entrega a su unigénito para que todos podamos tener vida, pero vida en abundancia y eterna. Invoquemos la presencia del Señor. Gracias, hermano Luis Espinal. Muchísimas bendiciones para usted y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Juntos oremos para que el Espíritu Santo que nos rodea y que está en este lugar siga llenándonos y siga dándonos de sus dones y sobre todo de sus frutos en nuestras comunidades. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en nosotros, muévete en nuestra comunidad, muévete, Señor, en nuestra familia, muévete en nuestros corazones. Toca mi mente, mi corazón, toca mi vida con tu Espíritu Santo. Que fluya tu Espíritu a través de mí y en mí. Decimos juntos: Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos con tu presencia. Amén. Damos paso con esta oración a nuestro hermano Luis Espinal, pues que viene a compartirnos la reflexión del día. Queridísimos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree
ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermosísimo evangelio en el día de hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 444, nos dice que el unigénito del Padre viene al mundo para que nosotros podamos tener vida eterna. Y esto es algo que en nuestra pequeñez humana nos da mucho trabajo mínimamente entender todo lo que significa que el Dios de lo alto haya preferido ser pobre, nacer en un pesebre, morir en una cruz, para desde allí darnos una catequesis de que a través de su resurrección Él nos invita a la vida eterna. Dios nos amó primero. Dios es amor. Y por ese amor infinito que Él tiene a los hijos de la filiación divina, nos invita a realmente vivir con una vida plena en Él, para Él y con Él. Bendiciones. Padre, Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 14 de abril la iglesia celebra el día de Santa Liduvina. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en el 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador, o cuidadero de fincas. Su familia era sumamente piadosa y la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a gentes muy necesitados. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día, continuos vómitos, jaquecas, fiebre interminante y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se le hicieron lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Liduvina se desesperaba allí inmóvil, en esa cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el Padre Pop.
Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más los ama, más los hace sufrir. Y luego colocó enfrente de su cama un crucifijo, pidiéndole que, en vez de mirar su dolor, mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe de ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca al crucifijo y lloraba y se entristecía mucho. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo y a meditar en sus heridas, en su angustia y dolor, y a meditar en su santísima pasión. De recuerdo de los sufrimientos de Jesús, le produjo a ella un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús sufrió, por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús. Y en adelante, sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma una red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos al cielo. Decía que la Sagrada Comunión y meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Perdió la vista por un ojo, y por el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso doloroso y la más grande neuritis o inflamación de los nervios. Le producía dolores casi insoportables, parecía que ya en vida estuviese descomponiéndose como un cadáver, pero nadie le veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar a todos los que la visitaban. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada una noche soñó Liduvina que nuestro Señor le proponía este negocio: para pago de tus pecados y la conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en cama o 38 años en el purgatorio? Y ella respondió: prefiero 38 años en el purgatorio, y sintió que moría y que iba al purgatorio y empezaba a sufrir, y pasaron 38 horas y 380 horas y 3.800 horas y su martirio no terminaba. Al fin preguntó a un ángel qué pasaba por allí. ¿Por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que viniera 38 años al purgatorio y ya llevo 3.800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta: ¿que cuántas horas cree usted que ha estado en el purgatorio? Pues 3.800, dijo ella. ¿Sabe hace cuánto usted se murió? No hace todavía 5 minutos. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina usted que van 3.800 horas. Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó y gritó: «Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra», y despertó. Y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían les respondía: tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible, que no podemos imaginar nunca. Y seguía sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores.
En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Xi'an, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se lo ha logrado explicar este maravilloso prodigio. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones, mientras el cuerpo quedaba como sin vida. En los éxtasis conversaba con Dios y con la Santísima Virgen y con su santo ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesús padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su autobiografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos, ofreciendo a Dios que, al finalizar cada una de estas visiones, aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor por el que ofrecía todo a nuestro Señor Jesucristo. Cambiaron el santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Liduvina era una mentirosa, que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. La investigaron y los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural, y así la fama de santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. El 14 de abril del 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes contempló en una visión que la eternidad le estaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: «Con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona, puedes morir en paz». La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en un hospital para pobres, y así se hizo, y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios, y después de muerta, sus milagros hicieron que ella fuera muy popular. Tiene un gran templo en Xi'an. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Thomas de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Cristo. Es por eso que hoy es el día de Santa Liduvina. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuánto podemos aprender de la vida de esta mujer. Lo primero que podemos aprender es que Dios, al árbol que Él quiere sacar frutos, lo poda. Es decir, que el sufrimiento por el que estás padeciendo, ofréceselo al Señor por el perdón de tus pecados. Esas heridas, ese maltrato verbal que te han dado, ofréceselo al Señor. Lo segundo que podemos aprender, hermanos y hermanas, es que el infierno, el purgatorio, son verdaderos. No imaginamos lo que hay allá. Señores, ella tenía apenas minutos y ella pensaba que ya tenía 3.800 horas allá abajo, porque, como bien dice la palabra, allá el fuego nunca se apaga. Hoy es un día para que meditemos en cómo está nuestra alma. ¿Estamos tú y yo preparados para morir? ¿Estás tú preparado para ir al cielo? ¿O irías al purgatorio? ¿O peor aún, irías al infierno?
Hoy es un día para que nosotros verdaderamente nos preocupemos por el estado de nuestra alma. También es un día para que oremos, para que pidamos al Señor por la conversión de los pecadores, por la conversión de aquellos que no lo buscan, por la conversión de aquellos que viven a diario maltratando a los demás, y que no seamos tú y yo, hermano y hermana, de esos que estamos criticando tanto a los demás, de esos que estamos diciendo que todos son mentirosos y que los únicos santos y buenos somos tú y yo. Hoy es un día para pedir perdón al Señor y decirle a Él que tenga piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso es lo que a mí me enseña la vida de Santa Liduvina. ¿Y a ti, qué te enseña su vida? Te invito a que me escribas un mensaje a través del canal de YouTube diciéndome qué has aprendido de su vida. Además te pido que empieces a poner en práctica su vida, que la compartas para que otros puedan también conocer la vida de esta santa mujer. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por compartir el santo de hoy, pero sobre todo, gracias por apoyarme y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias, hermano Luis Espinal, y gracias a nuestro Señor Jesucristo por su resurrección, porque con el poder del resucitado seguimos anunciando su palabra, y con el poder del Espíritu Santo seguimos profundizando también en su conocimiento. Hoy vamos a meditar en lo que significa ser dóciles a las acciones del Espíritu Santo. Ser dóciles a las acciones del Espíritu Santo. Creo que para un evangelizador es importante esto, y para cada uno de nosotros que estamos al servicio de Dios, de manera especial los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, y aquellos laicos que también están al servicio de Dios de una u otra forma, pues es importante ser dóciles al Espíritu Santo, ser dóciles a las acciones del Espíritu Santo. Ya lo decía el apóstol San Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Incluso todas aquellas cosas buenas, proyectos buenos que pueden venir a nuestra mente, todos aquellos buenos deseos del corazón que aparentemente son buenos, pues es necesario ponerlos bajo la acción del Espíritu Santo. Es necesario discernir si es lo que viene del Espíritu Santo, si es lo que quiere el Espíritu Santo que hagamos en determinado momento, en determinada situación. Y estamos tomando decisiones constantemente, a cada momento, en cada instante. Y para eso necesitamos también ser dóciles a esa misma acción, porque muchas veces nosotros podemos dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que queremos, pero puede ser que no sea ese el sentir de Dios, no sea ese el querer de Dios. Y para eso necesitamos ser dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ser dóciles a las mociones, a las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra vida, para hacer en verdad lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y cuando hacemos lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, es cuando entonces podemos darnos cuenta que todo aquello que hagamos en nombre del Señor será fecundo. Cuando somos dóciles a las mociones, a las inspiraciones del Espíritu Santo, entonces nuestro ministerio pastoral se vuelve fecundo. Pero al contrario, si no somos dóciles a las mociones, a las inspiraciones del Espíritu Santo, pues nos vamos a fatigar y no vamos a cosechar mucho fruto. Porque al final nos estamos dejando guiar por un impulso humano y no por un impulso divino que venga de lo alto. Y nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6 al 7. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Palabra de Dios. Aquí encontramos esa docilidad a las mociones del Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Ellos que se dirigen a determinado lugar, a determinada ciudad, a anunciar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo que les sopla,
que les habla, lo escuchan y les dice otra cosa, les muestra otra cosa. Ellos que van por un camino y el Espíritu Santo que les pide cambiar de dirección. Eso es ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Por eso nos dice la palabra: atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Primera vez que el Espíritu Santo les impide predicar la palabra. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Segunda vez que el Espíritu Santo les impide predicar la palabra. Eso es tener apertura de mente y apertura de corazón para saber acoger las inspiraciones del Espíritu Santo, para saber acoger las mociones del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a poner en nuestros corazones. Necesitamos entonces esa docilidad al Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros somos dóciles a esa inspiración, a esa moción del Espíritu Santo en nuestra vida, tengamos la plena certeza, la plena seguridad que no vamos a ir por camino equivocado, que siempre vamos a estar haciendo lo correcto, porque es lo que el Señor nos va a estar inspirando, es lo que el Señor nos va a estar pidiendo. Ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y es verdad que uno se apasiona, uno se emociona, pero de nada nos sirve esa pasión y esa emoción si en verdad no es una inspiración del Espíritu Santo. De nada nos sirve a nosotros pensar en tantas cosas hermosas, en tantos proyectos hermosos, que incluso pueden ser hasta proyectos de evangelización. Pero si no son mociones que vienen del Espíritu Santo, pues de nada nos sirve todo eso. Por eso es importante ser atentos a esas inspiraciones, a esas mociones del Espíritu Santo, para que en todo momento hagamos lo que a Dios le agrada. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es el alma de la misión y el Espíritu Santo es el alma de la evangelización. Y con mucha más razón, si es Él el que conduce la misión, la evangelización, pues hay que saber escucharlo, hay que saber estar atento a sus mociones, a sus inspiraciones, para saber obedecerlo. Y que sea Él el que tome el control de nuestra vida. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos que sintonizan con nosotros a través de este medio Abad Padre Internacional. Un saludo especial a nuestro público joven que también nos sintoniza. Mi nombre es Aida Liria y para mí es un placer inmenso compartir con ustedes en este día. Pues vamos a ver cuál es el mensaje que nuestro Señor tiene preparado para nosotros en este momento, y vamos a la luz de la palabra a dirigirnos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículos del 16 al 22, y toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Pues a la luz de este evangelio vemos el diálogo entre ese joven rico que tenía muchas posesiones y entre nuestro Señor Jesucristo. Pues parece ser un joven bueno, pues guardaba todos los mandamientos, pero un joven que reconoce que le hace falta algo
porque le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Jesús le dice que para ser perfecto, entregue todas sus riquezas y se la dé a los pobres y luego siga a nuestro Señor. Pues bien dice la palabra que el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y así nos pasa a nosotros, queridos jóvenes. Pues parecemos ser jóvenes buenos, ¿verdad que sí? Vamos mucho a la iglesia, alabamos a nuestro Señor, pero nos hemos puesto a pensar en eso que el Señor quiere que le entreguemos, que todavía no hemos cedido, que todavía no hemos dado el paso. Eso que nos cuesta entregarle al Señor. Nos falta, ¿verdad que sí? Nos falta entregar eso que reconocemos y sabemos que el Señor quiere que le entreguemos y que todavía no lo hemos hecho. Pues el joven se dirigió a aquel que él sabía que tenía las respuestas ante sus inquietudes, ante aquello que, vamos a decir, le inquietaba. Pues en este día también el Señor te pide a ti, me pide a mí que le entreguemos eso que entre el Señor y nosotros sabemos que debemos de entregarle. Debemos ya de ceder, de entregar y de reconocer que esa debilidad, esa situación, esa cosa, debemos entregársela al Señor porque Él quiere que nos demos por completo a Él. Entonces vamos a ponernos en oración en este momento, dándole la gloria al Señor. Pues más que predicar, el Señor ha querido que sea también un momento de oración en el que oremos por eso. Oremos para que el Señor nos ilumine en este día y nosotros sepamos, reconozcamos que es aquella cosa que el Señor quiere que le entreguemos, que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo en este momento y que todavía no se lo hemos entregado. Pues vamos a inclinar nuestra cabeza y a pedirle al Señor que nos ilumine la mente y el corazón con el poder de su Santo Espíritu, de ese Paráclito de vida que bien dice la palabra, que nosotros no sabemos orar, pero viene el Espíritu Santo e intercede por nosotros con sonidos inenarrables. Vamos a pedir a ese Espíritu Santo que venga y more en nosotros y que nos haga reconocer que es aquello que el Señor nos está pidiendo en este día, que le entreguemos. Pues se lo entregamos con amor al Señor. Aquí en este momento, Señor, tú sabes qué es eso, Señor, que tú tanto me pides y que todavía yo no doy el paso de entregártelo. Tú lo sabes todo, Señor. A ti te lo entrego en este día, Señor Jesús. Y me doy por completo a ti. En el nombre de Jesús y por la intercesión de nuestra Madre María, queda entregado eso que el Señor quiere de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye bye. Paz y bien, comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En este segmento reflexionaremos sobre cómo continúa Francisco en el Testamento, describiendo el inicio de su conversión, tras referirse a su experiencia de encuentro con los leprosos y los resultados de la misma. De hecho, será en este momento en el cual Francisco introduce la oración Adoramus te, Domine Jesucriste, que acabamos de rezar. Las palabras del Testamento sobre las que reflexionaremos a continuación son entonces:
y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hemos ya comentado que la colocación de esta frase, y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así simplemente oraba, inmediatamente después de referirse explícitamente al poco de tiempo que prosiguió a la experiencia con los leprosos, puede reflejar la costumbre por parte de Francisco en apartarse a orar durante el inicio de su proceso de conversión. Resulta interesante destacar, en primer lugar, cómo esta práctica de ir a orar en iglesias, Francisco la experimenta como una gracia divina. Francisco repite por tercera ocasión en el testamento la idea de que ha sido Dios el de la iniciativa desde el inicio de su conversión. El mismo Dios que le condujo entre los leprosos es el mismo Dios que lo mueve a apartarse a orar en las iglesias. Tanto hacer misericordia con los leprosos como orar con fe en las iglesias se constituyen lugares privilegiados para el encuentro con Dios. Es importante recordar que ha sido estando en oración en una pequeña iglesia donde ha vivido la experiencia de escuchar la voz de Dios que le pedía que reparara su casa y que de inmediato, pensando que la voz se refería a la estructura material en ruinas de esa pequeña iglesia de San Damián, se dispuso a repararla. Y que poco tiempo después, luego de terminar dicha tarea, continuaría reconstruyendo otras 2 pequeñas iglesias más en las cercanías fuera de los muros de la ciudad de Asís, Santa María de los Ángeles y San Pedro. Su devoción a las iglesias, a las que considera casa de Dios o lugar privilegiado para el encuentro con Dios, es entonces muy clara desde los inicios de su proceso de conversión. Y así lo seguirá siendo aún cuando se le unan otros hermanos, tal y como queda de manifiesto en el mismo testamento más adelante: y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. De hecho, esta tal fe en las iglesias que Francisco en el testamento resalta que le ha sido dada por Dios, parece ser reconocida por Francisco al final de su vida como una gracia divina concedida en respuesta a su petición efectuada delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián: dame una fe recta, y que le mueve a buscar estos espacios privilegiados para la oración y el encuentro con Dios. Así pues, esta fe en las iglesias ha de comprenderse como una expresión de la búsqueda apasionada de encuentro con Dios por parte de Francisco, más que cierta forma de referencia a la fe eclesial que posteriormente Francisco subrayaría en su vida y que quedaría de manifiesto en su adhesión y fidelidad a la Iglesia. Además, la inclusión por parte de Francisco de la oración Adoramos te, Domine Jesucriste, tras hacer alusión a su fe en las iglesias, sugiere que el encuentro con Dios buscado por Francisco en las iglesias durante los inicios de su proceso de conversión no se limitaba de modo excluyente a cierta práctica de tipo eremítico que tendía al aislamiento para la oración, dado que expresa a su vez la devoción de Francisco por la oración litúrgica ya presente en estos momentos de su itinerario espiritual. En efecto, esta oración Adoramos te, Domine Jesucriste, provenía sin duda del ámbito litúrgico, pues resultaba una paráfrasis amplificada de una antigua antífona litúrgica rezada en el oficio del Viernes Santo. Francisco añadía a la antífona litúrgica la parte referente a la adoración a Cristo en las iglesias, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, quizás para resaltar que todas las iglesias eran un espacio privilegiado para el encuentro con Dios y donde, a través de la acción litúrgica, Cristo se hacía sacramentalmente presente. Asimismo, respecto al contenido de dicha oración, nos parece oportuno identificar 2 puntos que destacan el elemento cristológico en ella. En primer lugar, que la oración se encuentra dirigida directamente a Cristo,
siendo la única entre las oraciones conservadas de Francisco que posee a Cristo como único destinatario explícito, pues en las demás Francisco suele dirigirse genéricamente a Dios y en ocasiones al Padre. En segundo lugar, que además de la referencia explícita al nombre de Jesucristo y al misterio de la redención realizado por Él sirviéndose de la cruz, también se percibe cierta alusión implícita a la dimensión sacramental de Cristo y su misterio pascual, específicamente al sacramento de la Eucaristía, cuando se expresa adoración a Cristo en las iglesias. De hecho, inmediatamente después, Francisco continuará en el testamento desarrollando el tema sacramental cuando prosigue diciendo: «Después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes». Pero ya retomaremos en el próximo segmento esa frase. Así, de este modo, concluimos aquí el actual segmento, en el que hemos comentado las palabras de Francisco. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: «Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo». Paz y bien. Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre de la Renovación Carismática Católica Internacional. En este segmento, Libérame Señor, Libérame Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a don Luis Espinal, gracias a toda la Renovación Carismática y a ustedes, hermanos, que nos permiten llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones. Hoy quiero hablarte de las ataduras que el cristiano puede tener. Y lo primero que tenemos que plantearnos cuando hablamos de las ataduras del cristiano ¿es posible que un cristiano pueda estar atado? Claro que sí, claro que sí. De hecho, en la Biblia se nombran cosas y algunas personas que están atadas emocionalmente, atadas financieramente, atadas espiritualmente. Hoy vengo a hablarte de esas ataduras espirituales. Recuerda que en el segmento pasado estuvimos tratando el tema de las puertas que eran abiertas al maligno y que esas puertas eran en los sentidos, que también lo tratamos en otro programa, y que si esas puertas estaban abiertas, en ese momento, si alguien estaba haciendo algo por mí, para mí, un envío, en ese momento eso podía encontrar cabida en mí. Ahora bien, estamos hablando de per se, de eso que ya por sí ha encontrado la puerta abierta, que ha encontrado los sentidos abiertos, que ha encontrado el camino para llegar hacia mí y que ha hecho su resultado en mí, es decir, que me ha atado. ¿Cómo puedo yo identificar que estoy atado a algo o a alguien? En la medida en que me desvinculo de las cosas que antes cotidianamente hacía y que ahora no estoy haciendo, en ese momento puedo decir que tengo una atadura. Atadura a una cosa, atadura a una persona, a un animal, a una propiedad, lo que sea. Ataduras. Ataduras que pueden venir bien ligadas a espíritus inmundos que de una manera u otra hacen que el ser humano no sea feliz. Aún en aquellas cosas que parecen dar la felicidad, Dios es la felicidad. Cuando cualquier cosa te saca del camino de la felicidad correcta, entonces quiere decir que estás teniendo una atadura. Es por eso que nosotros siempre estamos llamados a descubrir, a discernir cuáles son aquellas cosas que me están a mí atando. Es posible que hasta la misma evangelización sea una atadura para mí, en el sentido de que no me da tiempo para orar, no me da tiempo para hablar con Dios, no me da tiempo para estar con Él. De esa manera, entonces, aún eso que llamamos bueno, evangelizar, proclamar, predicar, hablar de Dios, es importante entonces que nosotros descubramos cuáles son esas cosas que me apartan a mí del estar con Dios. Todo lo que me aparta a mí del estar con Dios es una atadura. Y esa atadura no me va a hacer feliz, aunque aparente mostrarme felicidad.
Porque, por ejemplo, el cansancio va a venir la decepción, va a venir la frustración, va a venir la amargura, va a venir la dejadez, y te vas a sentir solo. Te vas a sentir que estás desesperado, desesperada. Por eso hay que identificar que el Señor te llamó para que estuvieras primero con Él. No te llamó para otra cosa. Te llamó para que estuvieras con Él. Este tiempo es propicio para estar con el Señor. No podemos decir que no tenemos tiempo. Es el tiempo oportuno de Dios. Es el kairos. El tiempo oportuno en el que Dios quiere que el hombre se vuelva a adorarlo en espíritu y en verdad, para que todas las cosas que me distraigan y sean ataduras en mi vida puedan salir de mí y yo pueda estar con Dios, estar con Él. Es lo primero que el Señor nos ha llamado. Para esto hay un cuentecito muy bonito que quiero ilustrar este tema con esto. Resulta que una persona hablaba mucho de una enamorada que tenía y le hablaba a sus amigos: fulana, estoy enamorado de fulana, esa muchacha es linda, me gusta. Y hablaba a todo el mundo de esa muchacha, se veía una pasión. Es como el cristiano, predica mucho, pero resulta que después la muchacha terminó casándose con otro, yéndose con otra persona. Y sus amigos le dijeron: pero no, tú no hablabas de ella siempre, y tú no hablabas, y tú no decías que ella, y tú no decías. Sí, eso lo decía yo. Mientras yo hablaba de ella, otro hablaba con ella, y por eso se casó con el otro. Dios quiere que nosotros no solo hablemos de Él, eso puede ser una distracción también. Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Háblale de tu amigo que está enfermo, háblale de tu novia que está en situaciones, háblale de tu esposa, háblale de tu esposo, háblale de tus hijos. Habla con Él. Habla con Él. Te invito, hermano querido, a identificar cuáles son aquellas cosas que se visten de buena, pero que son ataduras y que están en ti y que no te dejan estar con Él. Te bendigo como consagrado de Dios en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Así concluimos el programa de Abba Padre Internacional del día de hoy. Recordándote que te suscribas en el canal de YouTube Abba Padre Internacional. Bendiciones. Permite que por
escuchar tu